Bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy vamos a hablar de un aspecto muy importante de los que es los genotipos que se dispone o con los cuales se puede establecer una plantación, dependiendo también mucho de la región. Entonces habíamos hablado en alguna parte en la selección del genotipo, de la planta, variedad o especie, como le quieran llamar, de agave a establecer, de que lo primero era revisar que el agave que se va a cultivar tenga un uso en la zona donde se va a establecer, aparte de las denominaciones de origen. Si es una planta para producir tequila, esa especie debe ser azul, Tequilana Weber, por ejemplo, y debe estar establecida dentro de la zona de denominación de origen de tequila. Si es para mezcal, se tiene que revisar las especies que dice la norma, que están autorizadas o permitidas para la producción de mezcal, y ver cuáles de ellas están disponibles y adaptables. También tiene mucho que ver el clima, y de ellas seleccionar principalmente aquellas que, bueno, seleccionarlas, cualquiera de ellas la más apta o la que nos interese más, siempre y cuando también, si es para eso, que está normado por la denominación de origen del mezcal, que ese territorio, esa tierra donde se va a establecer esa especie, tenga la denominación de origen de mezcal, que esté comprendida dentro de esas regiones. De no ser así, pues posiblemente tendría algún otro uso. No quiere decir que las demás especies no se puedan establecer. Tal vez no se deberían establecer, principalmente porque tendrían pocos usos o serían un poco menores. Sin embargo, pueden establecerse azul en otras zonas que no tengan denominación, espadines, mezcaleros, o más bien solo espadines, en otras regiones que no tienen denominación de origen del mezcal, pero para otros usos, extracción de jarabes y muchos usos que están bioenergéticos, que están potencialmente surgiendo. Entonces, esas serían las bases, más que nada la parte legal, la parte que va a arreglar o va a estar normada, perdón, la parte normada. En cuanto a la facilidad o posibilidad, pues va a tener que ver principalmente con el clima. Dentro de los agaves cultivados, diríamos que se tienen con mayor importancia financiera, económica, por la superficie y el impacto económico que generan a nivel nacional o incluso internacional, pues va a ser que es el agave azul, que aquí no se ve tan azul porque, como acabamos de decir, estamos en el estado de Guerrero, que no cuenta con denominación de origen de tequila, pero tampoco es para tequila, tampoco es para mezcal. Sin embargo, esta planta podría ser para un destilado, podría ser para extracción de jarabes, azúcares o algún inulina o algún otro producto que no requiera alguna denominación de origen. Entonces, el más importante financieramente, diríamos que por superficie y por su impacto que genera económico, es el agave azul. Principalmente, pues vamos a tener el agave azul Tequilana Weber, agave Tequilana Weber variedad azul, que es este. Dentro de sus características, a grosso modo, vamos a observar que sus espinas son cortas, la espina apical de la penca, las espinas marginales normalmente son cortas, no son muy grandes. Su coloración, cuando está en terreno y condiciones normales, que no está ni deficientemente fertilizado ni sobrefertilizado, normalmente se va a hacer una tonalidad azul. Aquí esto es una colección de agaves, no tan ordenada, pero es una colección de agaves donde tenemos revuelto, por eso no alcanzan a ver al fondo ese fondo azul que se logra ver en las zonas, por ejemplo, de Tequila, Jalisco, donde los suelos son rojos y los agaves son azules, y un contraste maravilloso. Entonces, otra planta de agave azul, aquí las tenemos intercaladas, les decíamos, son plantas que otra de sus características no visibles, pues son altas en bris, generalmente alcanzan unos niveles muy elevados de azúcares, y la otra característica muy favorable es que son bajos en fibra a la hora de procesarlos, de iscle le llamamos localmente. A la hora de molerlos son de los agaves más suaves y más blanditos para poderlos procesar, y se pueden procesar más fácil con las maquinarias que se han diseñado a lo largo de los tiempos. Seguimos caminando, aquí al fondo vamos a ver un agave azul que, por las condiciones de que le da más el sol, se nota más su desarrollo. Son plantas de 2 años de edad, dado que no están en sus condiciones óptimas y no estamos dentro de la denominación de origen, es que el agave no lo vemos todavía bien desarrollado, apenas está emprendiendo su desarrollo de alguna manera. Entonces, aquí es lo que les decía, vemos igual espinas menores a los 2 centímetros, son espinas muy cortas, un poco color más oscuro, y aquí se alcanza a apreciar un poco más la tonalidad azul. Que habíamos dicho que es el
que tendría el primer lugar en cuanto a la parte financiera de alto impacto. No quiere decir que los demás no pudieran tener el primer lugar para zonas marginadas o zonas donde tengan denominaciones de origen. Entonces el segundo posible agave más cultivado va a ser el agave espadín tipo oaxaqueño. Es el que ahorita está teniendo mucho auge en muchas zonas donde no está el azul. Aquí tenemos muchas plantas. Aquí vemos una. Sus características es de que es más verde, no es azul. A veces aquí cuando lo tenemos bien fertilizado se tiende a ver una tonalidad un poco grisácea, y cuando uno no tiene experiencia tiende uno a confundirlo con el agave azul. Cuando pasa eso que estamos dudando, por ejemplo aquí tenemos un agave azul, a un costado tenemos un agave que le podemos llamar espadín. En muchas regiones lo conocen como el agave verde. Entonces bastaría acercar una espina y contrastarlo, y entonces vamos a ver que la espina del agave azul pues es menos de la mitad que del tamaño de la espina del agave oaxaqueño o espadín o verde, como le quieran llamar, que es este. Es una espina mucho más larga, la espina apical, y en los márgenes son espinas que no se alcanza a apreciar mucho, pero a la hora de tocarlas al tacto, un azul lo podemos tocar con más facilidad, y un oaxaqueño o espadín verde se siente más lo lastimoso de las espinas. Y la otra es la separación de espinas. En el azul están menos separadas, están más juntas, y en el espadín verde o oaxaqueño están un poco más espaciadas y más grandes las espinas apicales. En cuanto a los tamaños de la piña, este es el más parecido al azul, incluso es uno de los agaves muy altos en Brix. Cuando se tienen condiciones óptimas, esta planta no pasa del año, un año, bueno, tomará llegar al año de trasplantada. Esta planta en comparación con esta que tiene 2 años, vemos diferencia, pero porque este es más su clima que de aquel y sus condiciones de cultivo, y este se ha seleccionado por más tiempo, el espadín oaxaqueño. Otra de las características de remarcar, y que son semejantes a las del azul, es de que este agave también tiene poca fibra, es poco iscle, es muy suave al procesarlo, al molerlo con las máquinas, con las desfibradoras, con las máquinas picadoras que se usan localmente en los lugares de poca economía, como Guerrero, Oaxaca, en lugares donde se utilizan máquinas pequeñas de combustión de gasolina o eléctricas. Entonces es fácil de poder moler. Y otra de las ventajas es que las piñas pueden ser tanto igual o más grandes que las del agave azul. Y dentro de la parte fitosanitaria es mucho menos enfermizo, mucho menos susceptible el agave espadín tipo oaxaqueño o verde que el agave azul. Entonces diríamos que en cuestiones de cultivo, por lo menos considerando el estado de Oaxaca y algunos otros estados donde se tiene oaxaqueño, por superficie y por preferencia últimamente, pues podría tener quizá el segundo lugar, pero casi entablado, casi empatado con otro espadín que a veces genera mucha confusión, que es uno de los más importantes, quizá el más importante para el estado de Guerrero y algunos otros estados, que es el espadín criollo. Espadín criollo, y ahora sí que va a ser dependiendo del estado donde está. Aquí les llamamos espadín criollo guerrerense, hay morelense, hay de muchos lados. Son agaves más endémicos de las regiones, y estos sí suelen confundirse mucho más con el espadín debido a su gran semejanza en la hoja. Sin embargo, la diferencia pues también se requiere tiempo, pero sí es un poco marcada. Entonces vamos a obtener una penca del agave espadín oaxaqueño para compararla con una penca del maguey espadín criollo. Entonces al compararlo vemos una gran semejanza en espinas. Las espinas prácticamente tienen los mismos tamaños. Las espinas apicales, las espinas marginales van a tener ligeras diferencias. Sin embargo, aquí lo importante, vean, el tamaño aquí no es tan marcado, pero sí a veces es más marcado el tamaño o anchura de las hojas. Si nos vamos a la parte basal va a ser más marcado. Entonces el espadín criollo o guerrerense son hojas más angostas, más lanceoladas. Y el espadín, bueno, aquí tenemos el contraste. Y este es un espadín oaxaqueño. Un espadín criollo tipo guerrerense, un espadín criollo tipo oaxaqueño. Y aquí podemos ver cómo la parte basal de las pencas o la parte intermedia, es que habíamos tomado una penca muy corta de una planta muy tierna, ahora lo vamos a comparar de nuevo. Entonces ahora sí lo vamos a ver más claro, ¿no? Una penca de un espadín oaxaqueño contra una penca
de un espadín criollo. Hacemos lo mismo, la cortamos. De hecho está con ventaja el criollo porque esta es una penca de una planta más madura, más bien una planta casi madura, y esto es de una planta muy tierna, de una planta de 2 años de edad. Entonces aquí si lo contrastamos vamos a ver que del lado izquierdo para su pantalla pueden ver la forma y el anchor de una penca de espadín criollo tipo guerrerense, porque es endémico de Guerrero, y contra la complexión o anchura y forma de una penca que pueden ver del lado derecho, que es de espadín oaxaqueño, o le pueden llamar verde también, que es uno de los que ahorita está teniendo más auge. Entonces ya con la penca vamos a decir que tenemos una gran diferencia. Así en tonalidades, pese a que también nuestro equipo de video no es lo suficientemente de la buena calidad para poder apreciar, pero así nosotros que ahorita que lo estamos viendo no se alcanzan a ver casi las diferencias en coloración. Sin embargo, cuando por aquí, porque es una planta aquí y otra acá, entonces se nos complica. Pero si nosotros entramos a una plantación grande donde ya las plantas tienen al menos 3 años de edad, en este caso pues así se ven siempre, pero en el caso de espadín la piña va a ser mucho más ancha, más grande, y la coloración de las hojas en el espadín criollo tiende a ser más verdosa, y en el espadín oaxaqueño tiende a ser un poco más grisácea, que les comentaba, a tender a confundirse bastante con el azul incluso. Aquí si caminamos más hacia acá es que también cambia y hay muchísimas subespecies, pues serán variedades, no lo conocemos, todavía no se ha estudiado mucho en cuanto a los criollos. Aquí tenemos otro criollo y aquí ya podemos contrastar más. De hecho aquí ya tenemos 3 diferentes especies para poder contrastar. Entonces aquí tenemos el oaxaqueño, que les decíamos que tiene una complexión mayor, más robusto, pese a que ya le contamos pencas. Entonces la tonalidad les decía que es muy similar a ¿cuál? Al azul. Esta es una planta de azul, se van dando en edad. Entonces solo que les decía que tiene más adaptabilidad para esta región el oaxaqueño. Entonces aquí podemos ver la tonalidad de los colores y el color que predomina más en el criollo guerrerense, que es este. Hace un rato les mostraba una planta que no es tan representativa, esta sí es más representativa. Este es el color con el cual encontramos las plantas cuando subimos por ejemplo al campo, que anteriormente la producción de mezcal casi era 100% la pura recolección. Hoy en día hay mucho agave cultivado en Guerrero, criollo, pero todavía sigue existiendo de condiciones silvestres, y mucho del cultivado que proviene del origen de semillas, de bulbos u otras formas del criollo guerrerense, pues van a tener esta tonalidad. Un color verde como más intenso, y al que le llaman a nivel nacional como el agave verde, pues se va a ver un poco verde, menos verde, diríamos así. Yo le llamo casi cenizo, grisáceo, para no tratar de confundirlo con el azul. Si nos pusieran la imagen, seguramente esta que están viendo, la mayor confusión está entre este y este, entre el azul y el oaxaqueño, sobre todo cuando están del mismo tamaño las piñas de ambos. Y seguimos hacia acá, seguimos viendo estos mismos 3, que les decía que aquí tenemos otro criollo. Les decía que este es el más importante para el estado de Guerrero posiblemente, bueno, sin lugar a dudas, más bien es el más importante porque más allá de las características visuales que ustedes están viendo, y seguramente me lo van a expresar en comentarios, sus características más fuertes y más marcadas nos dicen los consumidores que son en las características organolépticas del mezcal que se obtiene del maguey espadín criollo en comparación con el oaxaqueño. Aquí excluí el azul porque este no se utiliza para el mezcal. Entonces esas son las principales diferencias, que tienen un aroma y unas características muy peculiares más allá del color, y por eso es uno de los importantes. Y adicionalmente hay otro que el día de hoy en este fragmento ahorita no lo ven, lo van a ver más adelantito, que es el papalote, el maguey más representativo de la montaña del estado de Guerrero y de las zonas frías. Sin embargo, aquí estamos a 900 metros sobre el nivel del mar, poquito más, poquito menos, no se podría adaptar. De hecho hemos traído plantas, mueren muy fácil por las condiciones climáticas y todas las adversidades fitosanitarias que se les vienen encima. Entonces el papalote es el más representativo. Por ahí van a ver un pequeño enlace al maguey papalote para que lo conozcan, el cual es totalmente representativo y es quizá lo que hace más famoso al estado de Guerrero en las grandes ciudades,
porque ahí llega el mezcal elaborado a partir de maguey papalote, el cual nos han dicho muchas personas o muchos consumidores, conocedores, que tiene unas características organolépticas mucho más marcadas que cualquiera de los otros agaves. No dije mejores, solo ni peores, eso no lo conozco, no voy a expresarlo, solo digo más marcadas y muy diferenciadas, que son más inconfundibles. De hecho, al destapar una botella de ese tipo de mezcal, llega luego los aromas, que son muy distintos, incluso al momento de jimar. Entonces, ahí ya tenemos 4 agaves. El más cultivado, decíamos, el azul, el más cultivado posiblemente en la zona norte de Guerrero y las tierras calientes o calurosas de Guerrero y muchos otros estados. El espadín criollo, dependiendo del estado. Aquí vamos a decir que el guerrerense. El tipo oaxaqueño o espadín verde, ampliamente cultivado en muchos estados que no tenían denominación de origen de nada o que no tenían denominación de origen del tequila, es el más cultivado, se le van a ese con más ganas. El papalote, que no les aparece todavía en la pantalla, que es el cuarto, y les vamos a hablar de un quinto agave que casi normalmente es, en el internet poco se trabaja. Sin embargo, en Oaxaca, quien ha tenido la oportunidad verá cómo es de abundante y también tiene características muy peculiares. Vamos a hablar del maguey arroqueño. Entonces, es como pueden observar también sus características, pues como todo agave, alguien decía, pues todos se parecen. Entonces, en cuanto a la espina del arroqueño es todavía mucho más grande que la del espadín verde o espadín oaxaqueño, es mucho más larga. Las pencas son muchísimo más grandes. Esta planta no llegará a los 2 años y ya va a tener mi estatura. En cuanto al cogollo, vean, ya tiene fácil 1,50 m. Estamos midiendo nosotros 1,75 m. La planta ya debe tener fácil 1,50 m. Y solo lleva 2 años. Esta planta es totalmente impresionante cuando llega a la madurez. La vemos de abajo hacia arriba. Llega fácil a los 2,25 m, 2,40 m, 2,40 m fácilmente. Sus piñas de esta son muy parecidas en cuanto a la fibra al agave azul, bajísimas en fibra a la hora de molerlas y procesarlas. Los brix superan generalmente los 40 grados de brix, son unas piñas ampliamente dulces, muy suaves a la hora de que están horneadas, son muy suaves. En cuanto a la forma, son muy distintas sus piñas, son un poco más como achapadas, pero más anchas. Eso hace que a veces uno diga que está como en el intermedio de una piña de un papalote, que es una piña aplanada, más o menos a forma de un sombrero calentano, contra una piña de la común, de los espadines o de los azules, que es un poco más alargada. Estas piñas son un poco más anchas. Las pocas que se nos han llegado a la madurez superan los 130 kilos. Para muchos seguramente no es gran cosa, pero hablamos de plantaciones tratadas con condiciones normales, no con condiciones nutrimentales privilegiadas como fertirriego, muchas aplicaciones foliares, no, con un manejo que hacíamos hace algunos años que era apenas lo básico, prácticamente casi con lo que el puro de quitarle la maleza y cuidarla nada más, casi sin fertilización, y superaban los 130 kilos sin ningún problema las piñas. Entonces, de sus ventajas es de que es mucho más dulce esta piña, adicionalmente pues que es muy fácil para procesar, una gran adaptabilidad. Todos los que acabamos de mencionar tienen su ventaja, excepto uno, que se reproducen por hijuelos, semilla y bulbos, excepto el maguey papalote que les mencionaba. Y entonces vemos cómo es de prolífico el tipo prolífico, pero relativamente no tanto como el espadín tipo oaxaqueño. Este arroqueño tiene sus agaves ahí, pero vean que no tiene más allá de 3, normalmente 4. Quizá no está en su zona mejor, en su nicho ecológico, ni en sus mejores condiciones, y por eso esta apenas la estamos trabajando, pero es una planta con mucho potencial, pese a que tarda un poco más en crecer que el espadín oaxaqueño, pero alcanza pesos muy impresionantes, que la mayoría, cuando reitero lo de los pesos es porque digo que la piña 1, la 2, la 3 y la 4 normalmente superan los 100 y 130 kilos de las pocas que se han cosechado, porque el oaxaqueño ya también hemos sabido de pesos mayores a los 200 kilos, pero son casos muy aislados. En este caso es una generalidad de que las piñas son muy grandes. Otra característica que hemos observado es que generalmente sus hojas será por su complexión, que son mucho más anchas, vean, son alrededor de 20 centímetros casi. Entonces será por eso o alguna otra razón en particular, normalmente tienen muchas curvaturas.
no son unas hojas como el espadín tan lanceoladas, tan formadas, como ahorita voy a mostrar una. Entonces vean, esta podríamos llamarle una hoja mal formada, pero no le estorbó nada para que se formara bien la hoja. Entonces a esta, si la viéramos de una manera estricta, la vemos como torcidita. Esta también la vemos torcidita. Si la comparamos contra un espadín criollo, que es lo que les decía, que se nota bastante, es fácil de diferenciar, pues vean, bien lanceoladas, bien formaditas y bien rígidas. Aquellas es seguramente parte de que no estén tan rígidas es que son más anchas, son más pesadas y a la vez tienen menos fibra, entonces las hace menos, soportan menos su propio peso. Aquí tenemos otro espadín más representativo, otro criollo, un espadín criollo, y aquí vemos la parte del color verde, cual es totalmente inconfundible con el agave que quedamos que es arloqueño, que es grisáceo, casi tirándole mucho al azul. Ya para resumir, ¿con cuál pueden confundir al azul? Si no conocen, pues tal vez por color, con el arloqueño, por la coloración, pero ya por el tamaño de penca, el anchor, lo van a descartar bien fácil. Después se les va a quedar la ligera confusión entre el oaxaqueño y el azul, pero si recurrimos a la espina, lo descartan. Otra posible confusión sería entre los criollos, que no todos tienen la misma tonalidad. Aquí, por ejemplo, hay dos tipos de criollos. No vamos a llegar a más profundidad, solo vamos a decir que su color tiene las mismas condiciones, excepto quizá el suelo por 1,5 metros que están separados. Sin embargo, esta tiene una tonalidad grisácea y esta tiene una tonalidad verde. Eso ya es una cuestión de la variabilidad genética, porque la mayoría del agave cultivado en el estado de Guerrero es a partir de semillas y hay una amplia variabilidad genética, a diferencia con este que es el espadín oaxaqueño, que la mayoría de las plántulas, generalmente en agriminilla, son a partir de hijuelos y rara vez a través de bulbos. Y en el caso del azul, siempre hasta el momento, por eso van a ser tan parecidas, todas estas son a partir de sus propios hijuelos y de los hijuelos más hijuelos, excepto las grandes compañías que hoy invierten en propagación de cultivos de tejidos. Entonces la dejamos hasta ahí, esperamos no haberlos confundido, trataremos de ampliar un poco más esta información después. No se preocupen, es bastante compleja la taxonomía, hay demasiadas especies, en México hay 2 o 3 especialistas en agaves, sin embargo no es tan sencillo. Se los mostramos de una manera fácil porque son los agaves que se cultivan principalmente para estas zonas, para Guerrero y para muchos otros estados, que donde se produce a gran escala. Y aquí omitimos algunos de los que no se utilizan o no se transforman, sobre todo para destilados, como es el henequén, el sisal, que el sisal pues es maravillosamente fácil distinguirlo porque jamás y nunca tiene espinas en los bordes el sisal. El henequén ya sería un poco más complejo, pero si andan en Guerrero seguro que no es henequén una parcela, seguro que están entre un azul, un espadín oaxaqueño o un espadín criollo. El arloqueño todavía en Guerrero seguramente no va a haber confusión. Si van a Oaxaca es altamente difícil que puedan distinguirlos, a menos que una persona sepa cómo se establecieron, porque ahí sí ya van a tener todos estos, más todos los endémicos de Oaxaca, que es una lista impresionante y bastante larga de especies. De ahí, en ese caso, pues ahí van a tener que agregar las redes de la Universidad Autónoma Chapingo, donde han estado trabajando muchísimo en la parte genotípica de los agaves. Entonces hasta aquí nos quedamos nosotros, solo era mostrarles y que pudieran apreciar y diferenciar a grosso modo los agaves que hoy en el 2021 son comercialmente más fuertes, a nuestro punto de vista, no necesariamente.